Gracias, Rocío. Muy buenos días. Estamos aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República y como sabemos, esta es una sesión plenaria especial. El día de hoy el Pleno del Congreso verá 7 informes de la Comisión de Ética que preside el congresista Humberto Lay. Como ya es de conocimiento de todos, bueno, y lo acaba de decir nuestra compañera, son 7 informes de los cuales a 6 parlamentarios se les recomienda suspenderlos de su función del cargo de parlamentario por 120 días. Es solamente al congresista Acoa a quien se le suspendería, si el Pleno lo aprueba, por 30 días y obviamente pues con la suspensión de sus haberes a todos los parlamentarios. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en el hemiciclo principal a la llegada de los parlamentarios y para que se dé inicio a esta sesión plenaria. Adelante, Rocío. Gracias, Susana. Efectivamente, 5 de los parlamentarios que hemos mencionado han sido relacionados con datos falsos en sus respectivas hojas de vida. Entonces estamos a la espera del inicio de esta sesión, que como ya hemos mencionado, hay 7 informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomiendan la suspensión en el ejercicio de cargo a los congresistas que ya hemos mencionado. Hay que mencionar también, antes del inicio de la sesión del Pleno, que hay otras actividades que se van a desarrollar en el Congreso de la República, pero en este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Carlos Aponte, que se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos. Adelante, Carlos. Gracias, Rocío, y efectivamente en esta oportunidad vamos a conversar con el congresista Jude Simon. Congresista, bienvenido al canal del Congreso de la República. Hay muchas versiones, opiniones que piden revisar el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Se debe dar este paso? Mira, el informe de la verdad fue un trabajo muy bien hecho por gente tanto política como instituciones importantes, desde la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, psicólogos, filósofos, historiadores, donde no primaba la opción política, sino primaba la búsqueda de la verdad. Yo creo que es un informe que termina muy bien hablando de la reconciliación nacional y termina reconociendo no asesinatos de las instituciones, sino de personas. No se toca la honra de las Fuerzas Armadas y se dice con mucho criterio que el mayor violador de derechos humanos, o el gran violador de derechos humanos, es Sendero Luminoso. Lo que se tiene que hacer ahora es dar los pasos siguientes para ver cómo profundizamos ese informe, valorándola en toda su magnitud histórica. Yo creo que no podemos ahora polarizar el país otra vez entre los que dicen la verdad y los que no dicen la verdad. La verdad es una sola y todo el mundo lo sabe. ¿Por qué esta corriente de revisar el informe, congresista? ¿A qué se debe? Evitar el informe es imposible. El Perú quedaría muy mal. El informe de la Comisión de la Verdad ha servido, por ejemplo, para otros países, Marruecos, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, más serenidad, más tranquilidad. Y todo el mundo sabe que hay dos verdades, ¿no? La verdad que uno hace hacia el exterior y una verdad interna. La verdad interna es la que nos hace libres y la verdad interna es la que tenemos que reconocer. Hubo serios cuestionamientos a toda lucha contra la subversión, que no significa decir que son los culpables unos, pero eso se tuvo que corregir, se corrigió a través de las comisiones de indultos, a través de la liberación de gente inocente, a través del reconocimiento de campesinos asesinados impunemente por personas. Entonces, mucha tranquilidad y no cometamos el error. Yo aquí quiero aprovechar para recordar la memoria del padre Uber Lancier, que era el brazo derecho o el brazo del presidente Fujimori y que trabajaba con organismos no gubernamentales y trabajaba con gobierno. Y dijo algo que es cierto, no se puede hablar solamente de la Comisión de la Verdad, sino de la reconciliación. Pero la reconciliación no parte por dejar en libertad a nadie, sino parte por reconocer errores. ¿Falta reconciliarnos, congresista? Falta muchísimo porque todavía tenemos muchas pasiones y cada vez que estos miserables asesinan policías, asesinan soldados, entonces lamentablemente se induce la mirada hacia aquellos que tienen simpatía con la izquierda diciendo que estos son terroristas, no es así. Yo creo que el fujimorismo tiene que ser muy serio, hay gente muy valiosa dentro del fujimorismo, gente que uno respeta y que debería ser la voz racional o la visión racional para que no caigamos en que unos son buenos y otros son malos, ¿no? Esa dicotomía no es lo correcto. De otro lado, congresista, la CGTP ha hecho un pedido, ¿no?, de que los partidos políticos compartan ideológicamente a Sendero Luminoso. ¿Cómo se debe llevar a cabo esto? Bueno, la CGTP. Que combatan. Claro, la tarea es combatir ciertamente ideológicamente, cerrar los espacios del debate, de ese debate, que no se sientan perseguidos sin hacer nada,
Pero yo estoy completamente convencido de que en 90 y tantos por ciento de la opinión pública, el 98% de la opinión pública, no quiere saber absolutamente nada ni con la violencia ni con el terrorismo. La gente quiere paz, quiere tranquilidad, quiere desarrollarse y es una buena posición de la CGTP. De otro lado, congresista, como usted mencionó, a pesar de las bajas que hay en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se siguen rescatando a niños que habían estado secuestrados por Sendero Luminoso, especialmente de los achanincas. Mira, uno pensaba de que ya eso había terminado, de que el Perú había vuelto a la normalidad, pero con este rescate que son triunfos meritorios tanto de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales como el Servicio de Inteligencia y de este gobierno, uno siente satisfacción. Pero entonces esto también obliga a algo, ¿no? Los peruanos no podemos dormir tranquilos. Sabemos que cada segundo están pasando cosas y tenemos que estar alertas y para eso se necesita que las fuerzas democráticas, en lugar de pelearse en este terreno uno contra otro, tenemos que estar unidos. ¿Qué tratamiento deben recibir estos niños rescatados? Evidentemente demostrarles psicólogos, ¿no es cierto?, darle la mejor alimentación que se pueda y ir comenzando a enseñarles de niños los valores de lo que significa la democracia, ¿no? El Perú es un país hermosamente maravilloso y cuando es democrático avanza. Le agradecemos al congresista Jude Simón por las declaraciones brindadas al canal del Congreso de la República y nosotros retornamos a la mesa de conducción con Rocío Martínez. Gracias, Carlos, por la importante información en exclusiva que nos has brindado desde el hall de los Pasos Perdidos. En tanto, esperamos que se dé inicio a la sesión del Pleno. Hay que mencionar también que esta mañana se realizará la capacitación Situación Laboral de los Trabajadores en el Perú. Es un evento que organiza la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Será en el edificio Víctor Raúl Ayala Torres, Sala Mariscal Domingo Nieto. Del mismo modo, al mediodía se ha programado una conferencia de prensa de la congresista Cecilia Chacón, quien va a tratar el tema de la derogatoria de los dispositivos que atentan contra la actividad turística. Esto será en la Sala Mome del Palacio Legislativo. Y por la tarde, el congresista Leonidas Guayama Neira ha organizado un foro, el Proyecto Educativo Nacional al 2021, a 5 años de su aprobación como política de Estado. Será en el edificio José Faustino Sánchez Carrión. Bien, entonces estamos a la espera que se dé inicio a la sesión del Pleno del Congreso convocada para esta mañana. Como hemos mencionado a lo largo de esta transmisión, está en la agenda 7 informes finales de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomiendan la suspensión en el ejercicio del cargo a los congresistas Néstor Antonio Valquimatos, Emiliano Apaza Condori, Alejandro Llovera Flores, Rubén Coa Aguilar, Wilder Ruiz Loaiza y Walter Hacha Romaní. Son los informes presentados por la Comisión de Ética que preside el congresista Humberto Lai. Pero Cabero. Castañino Lema. Halma Laime. Chacón de Betori. Chávez Cosío. Cheja de Moya. Chiguán Ramos. Coa Aguilar. Coari Mamani.
Condori Cusi. Condori Jaguira. Cordero Yontay. Crisólogo Espejo. Cuculiza Torre. De la Torre Dueñas. Delgado Segarra. Díaz Dios. Diez Canseco Cisneros. Elías Ábalos. Espinosa Cruz. Espinosa Rosales. Bien, como podemos observar en las Fujimori imágenes, Gucci. ya están asistiendo al hemiciclo principal los parlamentarios. En tanto, se toma la asistencia para verificar el quórum reglamentario y dar inicio a la sesión de hoy. En este momento nos vamos a enlazar con nuestra compañera Susana Espinosa, que se encuentra en la galería del hemiciclo principal. Adelante contigo, Susana. Gracias, Rocío. Bien, estamos con el congresista Omar Chejade, con quien vamos a tratar los diversos temas que están ahora en el tapete. Bien, congresista, bienvenido al canal del Congreso. Congresista, ¿cuál es el espíritu que percibe usted respecto justamente a estos informes? Son 7 informes, ¿no?, que para suspender a 6 parlamentarios por 120 días y al congresista, en el caso del congresista Coa, por 30 días. Bueno, yo espero que acá se haga justicia, que se aplique el reglamento, la ley, que este no sea un vehículo político de venganzas ni de odios personales, y que si alguien ha cometido un error, una falta o algún hecho ilegal, sea sancionado de acuerdo a ley y de acuerdo a la proporcionalidad, digamos, que nos da la normatividad vigente y el reglamento. Claro, en todo caso la infracción que haya cometido contra el Código de Ética. Sí, y creo que es muy importante aplicar la proporcionalidad de las penas, ¿no? No todos los comportamientos irregulares pueden merecer 120 días, ni 30, ni 60. Yo creo que hay que analizar, yo creo que esto no debe ser materia de un tema de venganza política o de odios personales o de ojerizas, Claro, sino aplicar la justicia, ¿no? Es por imagen también, ¿no, Sí, congresista? yo Y creo en el que- caso de usted también, bueno, también fue sancionado de alguna manera. De manera Dice- bastante exagerada, pero bueno, en fin, yo la acaté, la cumplí, y bueno, estamos en un momento, digamos, de recuperación, de producción legislativa. Hace pocos días hemos presentado el proyecto de ley de reforma constitucional sobre la bicameralidad, que creo que es importante, es un tema de Estado, es un tema nacional, es un tema de mucha importancia. Congresista, a propósito muy breve, hoy usted ha tratado en un medio de comunicación un tema muy importante que hace algunos años ya, desde el gobierno anterior, se trata en el Congreso y hasta ahora no se ha llegado al consenso, lo que es la bicameralidad. Lo que pasa es que necesitamos una mayoría calificada de 87 votos. No es fácil conseguir consensos de 87 votos. Creo que el fujimorismo lamentablemente se opone. Este es un proyecto de ley nacional para mejorar la calidad del Congreso, para fortalecer la institucionalidad democrática. La recuperación del Senado es para revisar básicamente los proyectos de ley que vengan de la Cámara de Diputados. No estamos pidiendo que haya duplicidad de funciones, estamos pidiendo que exista una Cámara de Senadores que tenga una visión nacional, una visión global, y una Cámara de Diputados que tenga una visión regional. No es lo mismo una visión regional que una visión nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que sea una Cámara reflexiva, una Cámara que revise las leyes y que no se dedique a hacer las mismas funciones que en la Cámara de Diputados. Creo que vamos a tener un mejor Congreso, una doble instancia, con una pluralidad de instancias que no originar más gasto como muchos creen, ¿no? Ok, muchas gracias, congresista. Muchísimas gracias. Bien, fueron las palabras del congresista Omar Chejade. Adelante.
Gracias, Susana, por la información, y en este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Carlos Aponte, que se encuentra en el hall de los Pasos Perdidos. Está acompañado por la congresista Carmen Omonte. Adelante contigo, Carlos. Gracias, Rocío, y tal como lo ha anunciado, vamos a conversar con la congresista Carmen Omonte. También nos acompaña el congresista Fredo Tarola, pero vamos a empezar por las damas. Congresista, hay una corriente que están pidiendo que se revise el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Comparte esta opinión? En absoluto considero que sería un retroceso en todo el afán que hemos tenido como país, como Estado, de no solamente de investigar, de recopilar datos, de mantener viva nuestra memoria con respecto a todo lo sucedido en la década de los 80, década de los 90. Es natural que hayan errores, es natural que cualquier informe es perfectible. Finalmente no es un dogma, no es un documento en el que el 100% tengamos que estar de acuerdo, pero fue un avance. Fue el producto de un gran esfuerzo de muchos peruanos, de muchas peruanas, y que debemos de tratar de respetar, de mantener, de perfeccionar finalmente con otros documentos que sean necesarios, y que aquellos interesados en abrir espacios de duda pues los aclaren, los investiguen. Pero el informe de la Comisión de la Verdad creo que es un aporte valioso para nuestra institucionalidad y sobre todo para la defensa de derechos humanos. Vamos a conversar ahora con el congresista Fredo Tarola, la congresista, sobre el mismo tema. ¿Está de favor que se revise este informe de la Comisión de la Verdad? Bien, hay hechos que no se pueden borrar con un dedo. Y obviamente los crímenes, las matanzas a raíz del genocidio senderista y con algunos malos elementos del Estado que respondieron de la misma manera, no puede olvidarse, ¿no? Y no se puede olvidar, no para recordar con odio, sino para evitar cometerlos en el futuro. Consiguientemente, nuestro pleno y absoluto respaldo al informe de la Comisión de la Verdad, y desautorizarlo implicaría un grave retroceso en la lucha por los derechos humanos. Adicionalmente, sí, pues pueden haber algunas deficiencias en el informe, pero eso no afecta la totalidad del mismo, que fue un trabajo riguroso y hecho por gente de primer nivel. Agradecemos al congresista Fredo Tarola y a la congresista Carmen Omonte por estas breves declaraciones, pero nosotros vamos a irnos a la mesa de conducción porque ya en breve se inicia la sesión plenaria. Adelante, Rocío. Gracias, Carlos. Efectivamente, congresistas de diversas bancadas se han mostrado a favor del informe que ha realizado la Comisión de la Verdad. Entonces nos encontramos a la espera de que se dé inicio a la sesión del Pleno, y en este momento nos vamos a enlazar con nuestra compañera Susana Espinosa, que se encuentra en la galería, para que nos dé mayor información. Adelante contigo, Susana. Gracias, Rocío. Bueno, con la presencia del titular del Legislativo, Víctor Isla, en unos instantes ya se va a dar inicio a esta sesión, verificando previamente el quórum de reglamento, y como lo hemos venido diciendo, pues son 7 informes de la Comisión de Ética que recomiendan la suspensión en su cargo de congresista a 7 parlamentarios, ¿no? 6 de ellos por 120 días, al igual que el congresista Coa por 30 días. Bueno, obviamente que a todos, bueno, la suspensión de sus haberes. Ellos son los congresistas Antonio Malqui, Emiliano Apaza, Alejandro Llovera, Federico Pariona, Wilder Ruiz y Walter Hacha. A ellos, de acuerdo, si la representación nacional lo aprueba, se les suspendería por 120 días por infracción al Código de Ética, al igual que al congresista Rubén Coa por 30 días, ¿no? Suspendiéndole también pues de la suspensión de sus haberes. En el caso del congresista Malqui, ¿no? Se recomienda al Pleno, como ya lo hemos dicho, y se remitan copias certificadas de los actuados al Ministerio Público y se formule la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bien, se va a dar inicio a esta sesión plenaria. Veamos. Para efectos del quórum se comunica que la Comisión de Educación se encuentra en sesión desde las 9 de la mañana. Presentes, han registrado su asistencia 78 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 60 señores congresistas. Con el quórum reglamentario se abre la sesión especial convocada para el día de hoy. Tener en cuenta en presencia del congresista Santiago Castañeduy. ¿Quién más no marcó su asistencia? El congresista Bruce. En conclusión, han registrado su asistencia 80 señores congresistas.
teniendo en cuenta lo señalado sobre la sesión de la Comisión de Educación. Antes de dar inicio al primer punto de agenda, pedí uso de la palabra el congresista Gustavo Rondón. Y luego la congresista Cuculiza. Gracias, señor presidente. Con el buenos días a todo el Pleno. Y obviamente empezando una semana de arduo trabajo. Señor congresista, perdón, congresista Rondón, me permite, pido a los señores congresistas tomar su ubicación, ya iniciamos a la sesión. Congresista Rondón, puede continuar. Muchas gracias, señor presidente. Con el buenos días y el ánimo de que esta semana sea una semana productiva y de contribuir obviamente a su gestión como presidente y el de toda su mesa directiva. Quiero en primer término solicitar a usted, a su directiva y a la Junta de Portavoces se ponga para el próximo pleno en debate la moción de orden del día 4210 presentada el 23 de agosto del presente, en donde solicitamos al Pleno del Congreso otorgar facultades a la comisión investigadora, a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, por el plazo de 120 días útiles, con el fin de investigar las presuntas irregularidades cometidas por el señor Alexis Marcos Humala Tasso y otros en los contratos celebrados entre empresas con las que tiene vinculación y diversas entidades del Estado. Lo otro, con su debido permiso, quiero también mostrar mi extrañeza por el acuerdo de la Mesa 060-2012 de fecha 6 de septiembre del presente, que ha resuelto considerar a la Comisión de Fiscalización y Contraloría como una comisión nivel 2, dejando sin efecto el acuerdo 011-2005 que consideraba la Comisión de Fiscalización y Contraloría como una comisión nivel 1. ¿Esto qué significa? Significa que indudablemente entre las prioridades de la mesa directiva no se traduce el que tenemos que ejercer ese control político, esa fiscalización que todos los peruanos deseamos. Por ello es que pongo a vuestra reconsideración que este nivel de 1 que tenía la Comisión de Fiscalización y Contraloría y ha pasado a 2, indudablemente se rectifique y se modifique. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista Rondón. Finalmente, la congresista Cuculiza había pedido su palabra. Buenos días con todos. Para felicitar la recuperación de 3 niños más del BRAE. Y yo pediría al gobierno que siga esta investigación, que localicen a los otros niños, porque desgraciadamente son futuros terroristas. Y esto no hay que dejar de pensar en estos niños que prácticamente son rehenes de estas personas que no tienen una conducta buena. Yo creo que al recuperar estos niños que son NN, porque ninguno de ellos es identificado, el Estado tiene que tener un tratamiento especial, psicológico, de atención, un tratamiento donde todos ellos puedan brindar el apoyo a estas criaturas que desgraciadamente muchas veces son entregadas hasta por sus propios padres. Yo creo que todo el Congreso está de acuerdo y que siga esta recuperación de niños para liberar a tantos niños que en el futuro serán terroristas. Muchas gracias. Bien, congresista Bedoya, creo que había pedido el congresista Bedoya. No, bien. Entonces se va a iniciar. Congresista Pasa, finalmente, antes de iniciar la sesión. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, algo simple, pero puntos de mucha trascendencia para el sector transportes. En la pasada semana congresal hemos tenido la oportunidad de reunirnos con transportistas de carga nacional, en el que hemos podido percibir el desconcierto, el descontento que este gremio convive en el país ante la indiferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ante la indiferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que los camiones o camioneros bolivianos han invadido la República, han invadido en el transporte, porque en este momento gozan
de un precio de combustible totalmente barato y hacen una competencia desleal. Estos transportistas bolivianos e incluso los chilenos en el sur y en el norte, los ecuatorianos ingresan a nuestro país cuando lo vieran por conveniente, señor. No están sujetos a ningún reglamento que impere en nuestro país. No pagan impuestos, no pagan las multas, no pagan las infracciones, atropellan, matan, causan accidentes y son impunes a todo. Y en este sentido, por su intermedio, señor presidente, agradecería que el Congreso oficie urgentemente ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como también ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se haga una revisión de los tratados internacionales referente al transporte. Lo que queremos es equidad, porque no es justo ni es posible que los camioneros peruanos no puedan pasar a Bolivia en horas de la noche y se quedan prácticamente detenidos en la frontera, mientras que no pague algún valor de una infracción o mientras cometan una infracción en el país vecino, no pueden salir de su país y tienen 72 horas para salir vacíos, sin transporte alguno del país de Bolivia. Y aquí en nuestro país, señor presidente, entran e ingresan cuando quieren, salen cuando quieren, transportan productos a bajo precio en el flete. Desde el norte del país traen fruta del norte, traen arroz del norte, consecuentemente del sur. Yo creo que esa falta de equidad hace que el transporte vaya cada vez más en crisis. En tal sentido, reitero, señor presidente, de que esto sea controlado y sea revisado para evitar situación de caos y desorden en nuestro país con lo que se refiere al transporte de carga. Gracias, señor. Bien, gracias, congresista Apaza. Se tiene en cuenta su petición. La congresista Schaeffer y cerramos. Gracias, presidente. Tan solo pedirle al Ejecutivo tomar con mucho más dureza la erradicación de la minería ilegal. Hemos visto informes periodísticos de la situación en Madre de Dios, nuestra reserva Tambopata, y eso no puede ser. Tenemos que actuar con firmeza y sacar a esas personas que están haciendo daño en estas zonas y a nuestro ambiente. Gracias, presidente. Gracias, congresista Schaeffer. Se va a iniciar la sustentación del informe final número 8. De lectura, por favor. Del presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, mediante el cual remite el informe final 8, aprobado en mayoría, que contiene la recomendación de suspensión en el ejercicio del cargo del congresista Rubén Coaguilar, en el cual se concluye lo siguiente. 1. Declarar fundada la investigación de oficio seguida contra el congresista Rubén Coaguilar por haber infringido los principios de respeto, responsabilidad e integridad previstos en el artículo 2 del Código y el artículo 1, literales E, G y J del título preliminar del reglamento. 2. Declarar responsable al congresista Rubén Coaguilar de haber infringido los deberes éticos que lo obligan como congresista a actuar siempre respetando la investidura parlamentaria, la moral y las buenas costumbres, a fin de coadyuvar al prestigio de la institución parlamentaria. 3. Que la Comisión recomiende al Pleno del Congreso de la República la suspensión en el ejercicio del cargo de congresista y descuento de sus haberes hasta por 30 días de legislatura, conforme a lo establecido en el literal D del artículo 14 del Código. Se va a iniciar la sustentación del informe final número 8 de la Comisión de Ética Parlamentaria, que declara fundada la investigación de oficio seguida contra el congresista Rubén Coaguilar. Siendo así, tiene la palabra el congresista Lai-Sun, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria. Vamos a suspender por breves momentos hasta que esté el congresista Lai. Bien, se ha suspendido por breves instantes esta sesión plenaria, ¿no? Vamos a esperar entonces que se dé inicio, ¿no?, a la lectura de las recomendaciones que hace la Comisión de Ética Parlamentaria al Pleno del Congreso. Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el congresista Lai Sun, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo por medio de su persona a toda la representación nacional. Como presidente de la Comisión de Ética, debo decir que hemos estado trabajando con absoluta objetividad, imparcialidad y ciñéndonos a las normas establecidas en el reglamento del Congreso, en el Código de Ética y el reglamento de la Comisión. En el caso del congresista Rubén Coa, se inicia el proceso en base a una denuncia periodística en la cual diversos medios de comunicación informaron que en la madrugada del 15 de octubre del 2011 el congresista Rubén Coa Aguilar habría estado en una discoteca de dudosa reputación en compañía de 2 mujeres en estado etílico. Y en esta denuncia señala lo siguiente, que el congresista Coa Aguilar había protagonizado un escándalo público en la discoteca La Mística del Cusco, donde se encontraba bebiendo licor, y que 2 reporteros de medios locales habían sido agredidos por su personal de seguridad y sufrieron el robo de sus cámaras filmadoras al querer entrevistarlo. Inmediatamente se comunicó esto al congresista, quien presentó sus descargos, señalando que las denuncias periodísticas correspondían a un escándalo mediático montado por un canal del Cusco que repercutió en varios medios locales y nacionales y que en resguardo de su integridad moral y la de su familia se puso a disposición de esta comisión para que realice las investigaciones correspondientes. El 14 de octubre del 2011, al promediar las 11, sostiene él, tuvo una reunión de trabajo con personas de su entorno quienes le ofrecieron un agasajo y luego se trasladaron al Centro de Espectáculos Público y Legal La Mística, reunión que se prolongó hasta la madrugada del 15 de octubre del 2011. Que en esas circunstancias 2 desconocidos, sin identificarse, pretendieron firmarlo sin autorización, provocando confusión y malestar entre los asistentes y que después de dicha confusión por la presencia indeseable de ambos sujetos, estos se retiraron profiriendo amenazas e insultos a los asistentes. Que no es cierto que los intrusos hayan sido agredidos por su personal de seguridad porque no contaba con resguardo en ese momento, tampoco por las personas de su entorno, y pone como prueba la inexistencia de alguna denuncia policial en su contra o en contra de sus amistades que lo acompañaban. También dice que el análisis del canal CTC del Cusco no se ajusta a la verdad al señalar que estuvo acompañado de 2 damas de compañía, féminas, damiselas, menores de edad, en lugar de dudosa reputación y realizando actos que atentan contra las buenas costumbres. Que respecto a la posible agresión, refiere no conocer a los reporteros agredidos, Carlos Chávez y Leocadio Madera, y que se enteró de ellos a través de los medios de comunicación. Asimismo, manifiesta que dichos reporteros no ejercen legalmente la profesión de periodistas y el escándalo propiciado por ellos tuvo como objetivo desacreditar la reunión social y a su persona. Añade que nunca ocurrieron hechos incompatibles contra el orden público y las buenas costumbres, así como el menoscabo de la investidura parlamentaria y supuestas inconductas por parte de su persona. Que La Mística es uno de los centros de espectáculos de mayor concurrencia en el Cusco. No se trata de un lugar de dudosa reputación, como ha pretendido decir este reporte periodístico. Manifiesta también que hay lugares conocidos como focos rojos, es decir, sin licencia de funcionamiento, sin los permisos correspondientes, que proliferan en muchos lugares, pero no es el caso de este centro de espectáculos La Mística. Añade el congresista que en las imágenes del programa dominical CTC, Ronda Política, no se evidencia una imagen nítida de su persona. Sin embargo, no desconoce su presencia en el lugar de los hechos, pero manifiesta que la irrupción de 2 personas con flashes en la reunión provocó la reacción casi espontánea, natural, de las personas que estaban en su entorno. A fin de evitar el contacto,
con su persona y algún tipo de contrariedad. Señala también que no tuvo contacto verbal ni físico con estos señores y que no ha sido comprendido en los atestados policiales ni proceso investigatorio de la Fiscalía, porque nunca ha sido convocado, a pesar de haber expresado su deseo de colaborar con las investigaciones por el daño que se hacía a su imagen y a la de su familia. Finalmente, expresó que las disculpas públicas que pronunció ante los medios de comunicación están referidas a su malestar, incomodidad, fastidio respecto a la forma como se ha abordado mediáticamente el tema, mellando su imagen personal, su carrera profesional y política. No es que estaría reconociendo alguna transgresión o alguna falta como se ha querido mostrar. Y quiero resaltar esta afirmación suya de que no estaría reconociendo alguna transgresión o alguna falta como se ha querido mostrar. Ya con sus descargos se decidió el 13 de enero del 2012 la apertura de investigación. La Comisión acordó por unanimidad iniciar investigación de oficio al congresista Rubén Rolando Coa Aguilar por presunta infracción al Código de Ética. El 19 de marzo del 2012 se llevó a cabo la audiencia en la 13ª sesión de la Comisión y habiéndose garantizado el derecho de defensa del denunciado durante todo el procedimiento, el caso quedó expedito para el informe final. ¿Cuáles fueron los objetivos de la investigación? Fueron tres, básicamente. Primero, establecer si el congresista Rubén Coa estuvo en el local La Mística el 15 de octubre del 2011 en hora de la madrugada y en estado etílico. Segundo, establecer si el congresista Rubén Coa, al ser grabado por los reporteros Carlos Chávez y Leocadio Madera al interior del local La Mística, permitió que se produzcan agresiones y la sustracción del material de trabajo de dichos reporteros. Y tercero, establecer si los hechos protagonizados por el congresista Rubén Coa constituyen infracción ética y perjudicaron la imagen del Congreso de la República. En el análisis de los hechos, el primer punto era acerca de si el congresista Rubén Coa estuvo en el local La Mística el 15 de octubre del 2011 en horas de la madrugada en estado etílico. Según las investigaciones realizadas, se concluye que sí estuvo en el local La Mística en la fecha señalada en horas de la madrugada y en estado etílico, protagonizando un escándalo público por las siguientes razones. Primeramente, por los testimonios de los reporteros Carlos Chávez y Leocadio Madera, quienes acudieron a la discoteca La Mística la madrugada del día 15 de octubre, alertados de la presencia del congresista Coa, habiendo ratificado su versión ante el despacho de la Comisión. Los periodistas vinieron aquí a Lima, citados por nosotros, y confirmaron esta versión. En segundo lugar, por el video proporcionado por el reportero Carlos Chávez, en donde se puede apreciar lo siguiente: que el congresista Rubén Coa se encuentra en el interior de la discoteca en una mesa acompañado de dos personas de sexo femenino, así como de otros acompañantes. Que en la mesa del congresista se encuentran botellas de cerveza y el congresista muestra evidente dificultad para ponerse de pie por el estado en el que se encontraba. Y tercero, que las personas que lo acompañaban le cubren el rostro tratando de impedir que sea filmado por los periodistas. Y tenemos enseguida parte del video que nos fue proporcionado. Ahí está. Este señor que está tratando de tapar la cámara, ¿es familiar de Rubén Coa? ¿Es miembro de seguridad o es miembro de la Policía Nacional del Perú? Eso es fácil, lo vamos a detectar. Él no está en el ángulo de la información. Las dos damiselas que cubren y se cubren ellas mismas tapan el rostro de Coa Aguilar, ¿no? Casaca, mano, chompa y cabeza. Ahí están las imágenes. Este señor que está tratando de tapar la cámara, ¿es familiar de Rubén Coa? ¿Es miembro de seguridad o es miembro de la Policía Nacional del Perú? Eso fácil lo vamos a detectar. Él no está en el ángulo de la información. Las dos damiselas que cubren y se cubren ellas mismas tapan el rostro de Coa Aguilar, ¿no? Casaca, mano, chompa y cabeza tratando de tapar el rostro de Rubén Coa.
Luego observamos atrás a otro periodista, o me dicen si es periodista o personal de seguridad, que se acerca con su vaso de cerveza, ¿no? Ahí se acerca otro parroquiano con su botella o su vaso de cerveza, ¿no? Miren ustedes, amigos, a continuación en la parte posterior ustedes van a apreciar imágenes de Leocadio Madera. La luz que aparece es del reportero Leocadio Madera del canal 47. Quiere decir que él estaba registrando todo lo que ocurría. Hoy día esa cinta no existe porque ha desaparecido por obra y gracia de los matones de la mística, ¿no? Entonces ahí ustedes van a ver cómo una de las damiselas se saca la chompa, se está desvistiendo en la parte posterior ya para seguir protegiendo y cubriendo el rostro de Coa Aguilar. Entonces, nosotros estamos observando cuadro por cuadro y ahí está el señor Rubén Coa Aguilar. Ahí está, en completo estado de ebriedad. Claro que está sin lentes. Él es Rubén Coa Aguilar. Está en completo estado de beodez. Por más de que han tratado de cubrirlo, no han podido. Y está registrado su rostro ahí. Está con su camisa blanca, pero las damiselas y la seguridad, miren todo lo que hacen por tratar de cubrirlo, por tratar de taparlo, ¿no? Él se tambalea en estado etílico y el foco de atrás es la cámara de madera que está grabando. Luego estamos viendo cómo este personal de seguridad a toda costa trata de impedir la grabación de nuestros reporteros, ¿no? Agraviando, obviamente, insultando, obviamente, y se ven las imágenes desde el interior. No es tan cierto lo que él dice que estaba sobrio y que había tomado 2 o 3 cervezas, porque 2 o 3 cervezas no generan este tipo de conductas. Y miren, la señorita que se ha sacado la chompa, que está al fondo ahí casi con el seno descubierto, dicen que es su familiar. Nosotros decimos que no es así, que es una dama de compañía que estaba al interior de esta discoteca, ¿no? Eso lo tendrá que aclarar pues en la conferencia de prensa. Queremos ver las imágenes de las mismas personas. Luego ustedes ven a este ciudadano que retira las cervezas y los vasos rápidamente. Ahí están, vasos y botellas que son retirados rápidamente porque ya se han percatado que las cámaras de ronda política están ahí captando las imágenes del estado de beodez del congresista Coa Aguilar. Mientras tanto, ustedes están viendo abajo las botellitas de cerveza y, por supuesto, a Rubén Coa. Ahí está la imagen de Leocadio Madera con su chullo o gorro y su foco de su cámara, que estuvo registrando también desde otro ángulo todo lo que ocurría en la discoteca La Bien, Pista. continuamos con... En la audiencia ante la comisión, el congresista Coa ratifica el contenido del video grabado por el reportero Carlos Chávez al señalar lo siguiente: la reacción casi espontánea, natural de querer evitar algún tipo de contrariedad hizo que las personas que estaban en el entorno mío trataran un poco de evitar ese contacto, ¿no? O sea, evitaron que los periodistas se acercaran, le cubrieron el rostro, en fin. El congresista Rubén Coa no ha negado haber estado en la discoteca La Mística ni ser la persona que aparece en las imágenes grabadas. Solo cuestiona la interpretación que se ha dado a los hechos y a dichas imágenes. El segundo punto era acerca de si el congresista Rubén Coa, al ser grabado por los reporteros Carlos Chávez y Leocadio Madera al interior del local La Mística, con su conducta dio lugar a que se produzcan agresiones y la sustracción del material de trabajo de dichos reporteros. Existen suficientes indicios que permiten concluir que este punto de la denuncia es verdad por las siguientes razones. Porque el congresista Rubén Coa estaba en estado etílico, tal como se pudo apreciar en las imágenes, teniendo que ser ayudado para ponerse de pie
llamando la atención de los reporteros, quienes se acercaron y lo grabaron. Evidentemente, ese material había registrado conductas inapropiadas del congresista, por lo que las personas que estaban con él utilizaron violencia contra el reportero Carlos Chávez, arrebatándole la cámara filmadora con la finalidad de extraerle la memoria. Una vez conseguido esto y ante la presencia de un efectivo policial, le devolvieron la filmadora. La obtención de la memoria de la cámara filmadora usando de violencia no pudo tener otro móvil sino el evitar que el comportamiento del congresista fuera difundido en los medios de prensa. Y tenemos el video del reportero agredido en el Cusco. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Te quitaron la cámara? Me quitaron la cámara, vine a hacer mi trabajo como debe ser de mañana y salieron como 6 guachimanes de acá creyendo que he filmado algo de la mística. De la mística, la mística. Ajá. Adentro estaba el congresista Rubén Coa. Estábamos adentro y a la fuerza, a patadas, a delincuentes me sacó. Estos hechos son corroborados con el libro de ocurrencias de la comisaría de Huanchac, donde el suboficial de primera, Manuel Subizarreta, declara que el día de los hechos fue interceptado por el señor Carlos Chávez, quien se encontraba herido a la altura de la ceja izquierda, refiriendo que había sido agredido y despojado de su cámara filmadora, así como del chip y la memoria de su teléfono celular. También por las declaraciones del personal de seguridad y mozos de la discoteca, señores Guido Quispe Wilca y Dick Escalante Zúñiga, quienes afirmaron ante el Ministerio Público que las personas que acompañaban al congresista agredieron a los reporteros cuando intentaron filmarlo. Aquí vemos los documentos con las declaraciones de los mozos que estuvieron en el lugar de los hechos. Por ejemplo, Dick Armando Escalante dice: por comentario de los clientes de la discoteca me entero que habían ingresado periodistas para filmar al congresista Rubén Coa, ocasionándose un pleito entre el personal del congresista con 2 periodistas. El otro documento, que es el certificado médico legal incorporado en la carpeta fiscal de la investigación penal, que dice: al momento del examen, el señor Carlos Chávez presenta lesiones traumáticas corporales recientes ocasionadas por agente contundente, amerita incapacidad médico-legal. Y esto se realiza de pericia a solicitud de la comisaría de Huanchac. Por los descargos del congresista Rubén Coa, al señalar que la madrugada del 15 de octubre del 2011 se acercaron 2 personas con cámara en mano para filmarlo, y ello provocó confusión y malestar a sus acompañantes, lo que generó una reacción de indignación de parte de ellos. Todos estos hechos comprueban que la conducta del congresista no fue decorosa ni respetuosa de la investidura parlamentaria y dio lugar a que se produzcan agresiones físicas, así como de sustracción del material de trabajo de los reporteros del Cusco, Carlos Chávez y Leocadio Madera. El tercer punto era sobre si los hechos protagonizados por el congresista Rubén Coa constituyen infracción ética y perjudicaron la imagen del Congreso de la República. Estos hechos sí constituyen infracción ética y sí perjudicaron la imagen del Congreso por las siguientes razones. Primero, el congresista Coa Aguilar estuvo hasta altas horas de la madrugada en una discoteca que no contaba con licencia de funcionamiento, según información de la Municipalidad de Huanchac. Dicho lugar es considerado como local informal de funcionamiento irregular, lo contrario al afirmado por el congresista en sus descargos cuando dice que se trata de un centro de espectáculos legal. En segundo lugar, el congresista Rubén Coa manifiesta que las personas que lo interceptaron no eran periodistas. Sin embargo, la comisión obtuvo los carnets que acreditan que ambos reporteros agredidos laboran en medios de comunicación. El periodista Carlos Chávez como reportero del programa Ronda Política de la compañía de televisión cusqueña CTC y el reportero Leocadio Madera en Canal 47 del Cusco. Ello permite concluir que los señores mencionados el día de los hechos sí se encontraban realizando su labor periodística como reporteros de ambos medios de comunicación. Por otro lado, debemos considerar que todo congresista es una persona pública y no puede evitar ser fotografiado, grabado o filmado cuando se encuentre en lugar público, como era la mística, sea por periodistas o por otra persona. El escándalo generado a raíz de la conducta del congresista adquirió dimensión nacional al publicarse una serie de titulares en los que se afirmaba que se le encontró en estado de ebriedad, en un lugar nocturno de dudosa reputación,
en fin, una serie de calificativos bastante fuertes. Tenemos ahí la reacción de los medios diversos, tanto del Cusco como de aquí de la capital. O sea que sí se afectó la imagen del Congreso. El siguiente. Ahora, estas declaraciones creo son importantes que las escuchemos. Señor Washington, muchas gracias por esta cobertura. En primer término, debo señalar con mucha franqueza, con mucha sinceridad, que lamento profundamente estas circunstancias en las que me encuentro, particularmente porque de una u otra forma, dado el contexto político, nacional, el estado de ánimo que en este momento envuelve al Congreso, pueda perjudicar la imagen de mi partido y la imagen de mi familia. Yo lo digo con mucha sinceridad y me sirva de lección para, en fin, guardar un poco la imagen personal, en tanto representamos la expectativa de muchos sectores, a quienes también a través de su medio yo pido disculpas por, bueno, de manera involuntaria ser pues noticia en estas condiciones. O sea, aquí está reconociendo haber afectado la imagen del partido, lógicamente por extensión del Congreso, y pide disculpas. Luego están las declaraciones suyas en el programa 24 horas. El parlamentario Rubén Coa se presentará ante la Comisión de Ética del Congreso, pero eso será en los próximos días, pues asegura tiene trabajos pendientes y está en periodo de reflexión. Yo entiendo que esta es una falta, no es un delito, y se está sobredimensionando. Ahora, aquí también reconoce que ha cometido una falta, no un delito, pero sí una falta, ¿no? Sin embargo, a pesar de haber reconocido inicialmente ante medios de prensa que su comportamiento no fue adecuado, que había cometido una falta que le debía servir de lección, y pidiendo disculpas, posteriormente en sus descargos ante la Comisión trató de negarlo, afirmando lo siguiente: que nunca ocurrieron hechos incompatibles contra el orden público y las buenas costumbres, así como el menoscabo de la investidura parlamentaria y supuestas inconductas de parte de su persona, y que las disculpas públicas que pronunció ante los medios están referidas a su malestar, incomodidad, fastidio respecto a la forma como se ha abordado mediáticamente el tema, mellando su imagen. Y no es que estaría reconociendo alguna transgresión o alguna falta como se ha querido mostrar. Y creo que esta afirmación es absolutamente inaceptable, porque son claras las palabras en las cuales correctamente al comienzo, al inicio, reconoce haber cometido una falta, reconoce haber afectado la imagen, pide disculpas, lo considera como una lección que ha aprendido, pero luego extrañamente lo niega todo, ¿no? Estas afirmaciones son contradichas por sus primeras declaraciones ante los medios de prensa a pocas horas de lo sucedido, y que mostraban una clara actitud de reconocimiento de haber fallado a los principios éticos que deben regir la conducta de un congresista de la República. La gravedad del comportamiento del congresista Rubén Coa es mayor al considerar que su viaje al Cusco tuvo como motivo participar en la audiencia pública descentralizada realizada el 14 de octubre del 2011 en dicha región, es decir, una actividad oficial en su función parlamentaria, para la cual obtuvo del Congreso de la República los pasajes aéreos correspondientes, tal como lo muestran los documentos remitidos por a esta comisión por la Dirección General de Administración, la DGA. Ahí están los documentos que muestran que efectivamente su viaje fue un viaje oficial pagado por el Congreso. Siguiente.
¿Cuáles son los fundamentos de la sanción a imponerse? El artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria señala que según la gravedad de la falta se pueden imponer las siguientes sanciones: recomendación pública, amonestación escrita pública con multa o recomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde 3 hasta 120 días de legislatura. Según el artículo 16.4 del reglamento, para determinar la sanción a imponerse se debe atender el grado de participación en los hechos que tuvo el congresista denunciado, su conocimiento de los mismos y la importancia del deber infringido. Como se ha indicado, el congresista Rubén Coa ha infringido los principios de respeto, responsabilidad e integridad al haber tenido una conducta inapropiada, atentando contra el orden público y las buenas costumbres, sin respetar la investidura parlamentaria, afectando la imagen del Parlamento. Como conclusión, de acuerdo al expuesto, la Comisión, por acuerdo en mayoría de sus miembros, concluyó lo siguiente: declarar fundada la investigación de oficio seguida contra el congresista Rubén Rolando Coa Aguilar por haber infringido los principios de respeto, responsabilidad e integridad previstos en el artículo 2 del Código y el artículo 1, literales E, G y J del título preliminar del reglamento. Declarar responsable al congresista Rubén Coa Aguilar de haber infringido los deberes éticos que lo obligan como congresista a actuar siempre respetando la investidura parlamentaria, la moral y las buenas costumbres, a fin de preservar el prestigio de la institución parlamentaria. Y en tercer lugar, recomendar al Pleno del Congreso de la República la suspensión en el ejercicio del cargo de congresista y descuento de sus haberes por 30 días de legislatura, conforme a lo establecido en el literal D del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias. Bien, habiendo concluido el congresista Lai, presidente de la Comisión de Ética, tiene la palabra el congresista Rubén Coa Aguilar. Señor presidente, apreciados colegas, bueno, yo quiero ser muy sincero, no es un momento grato y me resulta hasta bastante extraña mi situación, porque como podré explicar con la tolerancia que quisiera ser escuchado, se verá de que, señor presidente, en mi caso hay una lectura absolutamente distorsionada. Yo más bien he sido víctima de la forma como se acosa periodísticamente de manera indebida a una persona y querer hablar sin ningún tipo de prejuicios y sin doble morales. No se trata, señor presidente, apreciados colegas, de un asunto de infracciones penales